Queríamos hablar recientemente y durante mucho tiempo has pasado de la falta de comunicación, la falta de seguridad. Entonces hay riesgos en el lenguaje oral y esos sesgos. ¿Qué responsabilidad tenemos ante el micrófono? Porque muchos se basan en la legislación venezolana, que es tan importante para poder ejercer esta profesión. Pero ahora hay redes sociales, hay streaming y muchas veces se es laxo con la información. ¿Cuál diría que son los filtros éticos innegociables para todo operador o periodista de aplicar antes de lanzar una información para no caer en construir una noticia falsa? Lo primero es, buenos días, lo primero es la verificación. Eso es fundamental, hay que verificar. ¿Y cómo verificas? Tienes que ver, hay varias opciones. Primero es si es la fuente original. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos haciendo ese recorrido que es necesario, que es ir a la fuente original, que es la primera parte que debemos acudir. O buscar a ver qué otro tipo de resonancia ha tenido esa información previa a la nuestra. Pero entonces resulta que no hacemos ese proceso y caemos en el error de que puede ser una noticia falsa porque se quiso lanzar una noticia falsa, puede ser una noticia falsa por mala interpretación. Simplemente puede ser una noticia para desinformar, porque tenemos un amplio panorama, Exacto. que el propósito es desinformar, y además hay organizaciones que se contratan, que se dedican a cumplir estas funciones de generar desinformación, de generar contrainformación, de generar falsedad, de generar hay un autor nuestro, por cierto, que estudió conmigo en la Universidad Católica Andrés Bello, que se llama Fernando Núñez Noda. Ujú. Él es director de una organización que se llama Verificado, precisamente, y él da unas pautas de qué es lo que sucede. Él dice, mira, básicamente tenemos dentro de lo que llamamos nosotros noticias falsas o los fake news, que dicen la gente que sabe bastante inglés, como tú, por Fake ejemplo. news. Eso, exacto. Entonces dice, básicamente es porque hay contenidos que son fabricados, porque son falsos por error del emisor, falsos por error del receptor, falsos por no ser noticia y falso por atribución. Entonces, Me gusta esa sí, hay una descripción. categoría que te dice, bueno, y entonces, ¿cuál es cuál? ¿No? Entonces, de repente tú ves un candidato, un presidente o una celebridad que dice, no, lo que pasa es que a mí me quiere más del 60% de la población. Entonces, después la gente empieza a construir en función, el 60% lo quiere. Entonces, Oí que dijeron entonces que empieza a generarse ese tipo de, y no es información que es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque ¿cómo comprobaste tú que hay una? No, porque la estrella o quien sea lo dijo, y entonces tú empiezas a creer en eso y entonces empiezas a reproducir. reproduces esa cifra como Reproduces eso y resulta que la tomas como verdadera, pero tú nunca te diste la tarea de averiguar dónde se hizo ese estudio, quién determinó eso, sino la cada quien fuente. decide. Pero entonces no se considera que ese testimonio de esa persona es una fuente fidedigna, sino es No, simplemente porque una opinión. una opinión, Ajá. claro, Esa una opinión. es esa es falsa por error del emisor. Correcto, correcto, por error del emisor. Pero lo que pasa es que esa es su intención. Entonces, hay unas con propósito y hay unas con despropósito, Ujú. ¿ves? Que tú lo haces porque quieres generar esa matriz de opinión en torno a tu personalidad Y o lo lo que que sea, o simplemente porque quieres que se construya en función de eso. Trump lo dijo una vez, que él decía que el 75% de las mujeres lo amaban sí, sí. en la campaña anterior. Sí, sí, sí. Y entonces el 75%, bueno, el 70, ¿y dónde sacó Trump ese Sí. 75%? Es incluso parte también del adelanto de la tecnología y las nuevas oportunidades o ventanas de comunicación. Siguen la tendencia. Es una palabra que también está en tendencia. Claro, claro, sigue en tendencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre digo que tú busca lo que más se parece a ti o lo que a ti más te interesa y que consideras que te favorezca. Entonces, en función de eso, construye tu propia opinión. O sea, nadie busca la opinión contraria para argumentarla o para alabarla, ¿no? Sino que simplemente la busca es para desmentirla, para contrariarla, porque yo lo dije, en estos días lo hablaba yo con unos
profesores universitarios de otros países, que estábamos hablando, analizando la situación del proceso colombiano, por cierto, que terminó ayer, que terminó no, que las elecciones fueron ayer. Y entonces decía yo, pero es que siempre tenemos dos orillas, porque a nadie le gusta estar en el medio del río porque ahí lo que hay es pura agua y hay mucha incertidumbre. Ujú. Entonces tú te pones en una orilla del río. Buena analogía. Sí, entonces tú te pones en una orilla del río, esta orilla es más seca, y el otro dice, no, la mía es más productiva. Entonces, de ahí analizamos. Y entonces ponerte tú en el medio de esas dos orillas es complicado, porque tú no sabes dónde estás pisando. Pero ¿dónde Sí. traza un profesional de la comunicación oral la línea entre la agilidad informativa y la obsesión por dar el tubazo? Claro, es que ese es parte del problema, porque los periodistas, y este es un estudio que hizo, una encuesta que se hace en cada año, en este caso la presenta Fernando Núñez, que te dije, no es información mía. Él dice que los periodistas están más preocupados en atraer grandes audiencias que en reportar. Ahí empieza el problema, que es el Sí. problema del tubazo. Sí, Es decir, ¿cómo lo digo primero? Ujú. Y después, caramba, porque lo dije. sí. Y Bueno, entonces te dicen que, sucedió entonces me dijeron, recientemente. no, entonces lo que hace es que entonces pides disculpas, pero ya el problema es que las disculpas no resuelven el problema. Está como la Miss. Sí, Es porque preferible pedir perdón o permiso. no, y de hecho, más viral es la noticia falsa que la disculpa. Así es. Así es. La noticia ya se Así es, viralizó así y es. ya. Y esas quedan en lo que llaman por ahí en el consciente colectivo. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que pasa? Sacrifican precisión para ser los primeros en dar la noticia. El famoso tubazo Sí. ese, ¿no? Hay mucha hambre de dar estos tubazos ahora que hay tantas redes sociales y streaming que antes se tomaba el tiempo de verificar en los medios tradicionales como televisión. Estamos conversando con el profesor Edinson Castro. Sí, porque fíjate, a veces también es por otra razón, como dice Fernando, dice, apoyan una posición ideológica más que informar al público. Entonces, lo que hablamos de la orilla. Entonces, tú estás en una orilla y entonces consideras que esto es lo más conveniente, que esto es lo que debe saber el público y no realmente lo que al público le debe interesar de verdad. Porque tú también tienes tu propia verdad, lo que llaman por ahí la posverdad. Es decir, una verdad mediada por tu propia percepción de la verdad. ¿Entiendes? Eso es complicado. Dice también que el usuario promedio no sabe diferenciar entre el buen periodismo y los rumores, la falsedad. E Entonces, incluso hay ¿qué- gente que se qué alimenta de sucede? los rumores. Claro, ¿y qué es lo que pasa? Que como vivimos esta explosión de las redes sociales, realmente nosotros nos informamos más, en general estoy hablando de la población, ¿verdad? De lo que hay en las redes sociales, que no es producto de un proceso de ejercicio del periodismo, Ujú. sino simplemente por una necesidad de comunicación, por la razón que sea, Sí. de quien De quiere conectar generar algún tipo de presencia en las redes. Estamos esta semana entonces en, pasa eso. en la semana del periodista, comunicador social. ¿Cómo podemos eh, bajar una información sobre ética y sobre sesgos para esta nueva generación, profesor? Pero es que lo que te digo ya, es decir, ¿cuántos periodistas están ejerciendo esa función a través, por ejemplo, de lo más consumido que son las redes sociales, Ujú. ¿verdad? Y cuántas personas que no es que lo hagan mal, es que es posible que no saben cómo Y hacerlo. no ¿Sí saben, me no es, explico? hay que Entonces estudiar, lo hay que están estudiar. haciendo y lo están manifestando como una verdad de algo que sucedió. Entonces tú te ves en él, el porcentaje pues va a ser ínfimo con relación al ejercicio profesional del periodismo, que no es lo mismo que el derecho a la comunicación libre y plural que establece nuestra Constitución Tukiti. y nuestras leyes. Son Ujú. cosas distintas, porque tú tienes una formación profesional para construir un mensaje que pueda llegar a una audiencia. En cambio, un ciudadano común que tiene su derecho a la comunicación libre y plural, que no está trabajando profesionalmente como comunicador, entonces tiene la posibilidad de cometer más errores porque le falta, primero, un sentido de responsabilidad en cuanto a que no lo Ujú. tiene, un sentido de su ética, que es algo individual, personal, que te atañe a ti, ¿verdad? Y otro del conocimiento profesional y el impacto que eso puede tener en la audiencia. Pero entonces el comunicador, mal que bien lo tiene, unos los tendrán más desarrollados que otros, Sí. otros lo harán en función de sus preferencias, de sus inclinaciones, de su corazón, de lo que sea, Sí. o de lo que reciban, o de la línea editorial del medio. Pero en las redes sociales no hay líneas editoriales, en Ujú. cambio en los medios sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, no, lo que yo creo conveniente es lo que digo y así. Dice también la investigación que a la mayor parte de la población, casi el 60%, se le hace más difícil diferenciar si una pieza noticiosa es producida por una organización mediática seria o por no.
porque ¿qué es lo que pasa? Más o menos el consumo de un periodista formado para esto está que más del 70% de la información la va a verificar con los grandes medios o con los medios que considera de referencia, Lo que que considera no y lo que el necesariamente son algoritmo grandes, también le digas, porque si es por Ujú. redes, que generalmente no son grandes. sí. La pregunta es, ¿y los ciudadanos comunes que hacemos ese ejercicio lo verificamos con quién? No, si lo dijo el chisme, ¿sabes? No, si a mí me dijeron que alguien había dicho que, entonces ahí viene el problema con esa típica frase que dice, como me llegó te lo paso. Entonces ahí Ujú, salvo mi responsabilidad. Pero sí, un momentico, una vez que tú le estás enviando, es tu opinión también. Porque exacto. tú O no sea, lo dice reenvías. por estos blablazos que ahora se usan a través de la tecnología, del Claro, WhatsApp. claro, que es lo que Como me pasa. llegó, te lo envío. Sí, sí, O sea, entonces, ey, yo no sé si esto es cierto, pero verifiquen para ver. pero te conviertes Entonces, en parte de la multiplicación del mensaje claro, y te errado. haces responsable del mensaje, es lo que le digo yo. Tú te haces responsable del mensaje. Muy bien. Y eso es lo que pasa. De hecho, en algunos países que está más legislado el tema de las redes sociales y la responsabilidad del reenviador del mensaje, porque es que si nosotros hiciéramos un estudio, Ujú. y vamos a hacerlo nosotros en nuestras relaciones que tenemos a través de las Y te, plataformas. ok. Y te vas a dar cuenta que quizás más del 90% de lo que te llegan son productos reenviados, no son productos elaborados. Oh, sí. O sea, no son directamente del Sacando emisor. las cadenas de los condominios, sacando esas Ah, cadenas de amor. no, y todo, porque todo es bendecido día no sé cuánto y todo, y por ahí llega y entonces te dicen, este grupo no es para no sé cuánto, y no lo respeta ni el creador del grupo. Sí, 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 ¿Entiendes? sí. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿en qué Eso estamos? perfectamente es otro programa, profesor. Sí, No, sí. y otro programa también es la introducción de la inteligencia artificial para crear información, porque se está creando mucha información a través de inteligencia artificial que no es información, es Pero creado por periodistas o o por simplemente indiferentemente, usuarios de redes. sí, como dice el profesor, por periodistas que están en una orilla del río, ¿verdad? Sí, O por usuarios que simplemente quieren hacer viral su opinión. sí. Correcto, correcto. Así lo Entonces, hacen o que además están para eso, ¿no? Ahora, fíjense, son ya las 9:57 minutos de la mañana y no quiero perder la oportunidad en este programa hoy dedicado a los riesgos del lenguaje, los sesgos y la responsabilidad ante el micrófono, debido pues a recientes hechos sobre pues empresas que algún responsable del micrófono ha difundido una noticia falsa y ha traído graves consecuencias. Ahora, hoy, profesor Edison Castro, ¿cuál es la noticia verificada en este momento para la TAM? Bueno, la noticia verificada es que Colombia está dividida en dos tajadas. Ujú. Esa es la gran noticia, ¿no? Que hay un candidato que sacó una ínfima cantidad de votos con relación a su adversario. Pero ya se puede decir que Pero es el sí, presidente, sí, es el presidente y Colombia tiene un sistema distinto al nuestro, además, curiosamente, y esto es importante decirlo, allá es manual. El aún. sistema de votación es manual y los centros de votación se cierran a las 4 de la tarde, no a las 4:01, a las 4 de la tarde. Que hay cola, no hay cola, si hay cola no es mi problema, es a las 4. Y a las 4 se cierra y usted a las 5 ya tiene 5 primeros boletines del ente encargado Ujú. de contabilizar esos votos en ese primer conteo que hacen. Entonces usted dice, Dios mío, y aquí lo tenemos nosotros, ¿cómo se llama? De otro sistema Ujú. y la respuesta, la primer boletín lo tenemos quizás al día siguiente o en la madrugada o 2 días después. Lo que te quiero decir es cómo puede ser un sistema tan eficiente, tan efectivo, Aún. aún sin utilizar tanto la tecnología y con resultados creíbles. Porque son resultados que son creíbles. Mira, yo voto en Colombia también. Ujú. Yo tengo las dos nacionalidades. Y yo voté aquí el día martes o miércoles. Y las elecciones fueron el domingo. ¿A distancia o no? No, aquí en el consulado. En el Yo fui y consulado. voté y Bueno, a ejercí mi distancia, derecho. pero manual. Manual igualito, Ah, marcando las tarjetas como cualquier ciudadano. entonces, esa es la noticia. En Colombia, nuestro Tenemos país un hermano, nuevo tiene nueve presidente, presidentes. tenemos un nuevo presidente. Yo no sé si es el mejor o el peor, no podía calificarlo. Lo que a mí me llama la atención es que realmente hay una polarización que antes como que no se evidenciaba y ahora se evidenció. Entonces se evidencia que hay un sector muy amplio de la población que respalda
una de tendencia y otra importante parte del país respalda otra tendencia. Y además con una votación superior al 63%, eso es muy significativo. O sea, y con una diferencia de votos cerca de 250,000 en los que obtuvieron, que casi no llega casi al 1%. Y sin embargo ya hay un reconocimiento en términos tácitos, incluso expresado por el candidato, por el candidato que no ganó, esperando otro proceso de verificación que está establecido dentro de sus normas electorales. Ujú. Sí. Así que Yo bueno, creo que esa es la noticia entonces sí. verificada por el profesor Sí, Castro. sí, no, y que le hago mucho seguimiento porque a mí me interesa mucho el hecho político, a mí me gusta. Sí, siempre te ha Sí, apasionado. sí, pero no con las pasiones de una orilla, Bien, aunque estoy en una me orilla. parece que esta sería la manera de nosotros cerrar. ¿Conoce usted algún caso precisamente para dar un consejo, para que me dé un ejemplo de un caso real donde un error de verificación destruyó la credibilidad de un comunicador, profesor Edison? Chica, no se me viene a la memoria uno aquí de ejemplos nuestros, pero ha habido, es más, mira, te voy a leer aquí unos casos. Mira. Botan tomates para crear escasez y estimular la guerra económica contra el chavismo. Eso fue una vez que estaban votando ¿te acuerdas? Y resulta que no tenía nada que ver con eso. Era porque había una situación distinta a lo que planteaban las redes sociales en cuanto a cuál era la noticia, incluso los medios, que no era Cayeron eso. en esta forma Claro, de titular. claro. Sí, es No, así. y Sí. me Y eso acuerdo pasó en Venezuela, ¿no? Eso no es en historia. Lo mismo que pasa con, Es historia perdona. venezolana. no, Historia historia venezolana. venezolana, hay un caso muy famoso de este periódico de sátira, el Chigüire Bipolar. Hace mucho tiempo, creo que fue como en 2007, si no me equivoco, una noticia sátira de comedia que sacó este periódico, lo popularizaron y lo viralizaron en ese tiempo que todavía no existían las redes sociales como una noticia real. Y de hecho, eso es parte de la historia de Venezuela, que esa noticia hecha con el único objetivo de satirizar De fue, hacer humor. fue noticia real. Sí. De hecho, salió en libros, salió en periódicos reales, precisamente por este fenómeno que estamos hablando el día de hoy. Bueno, a las Pero 10, la 2 pregunta, minutos. Dígame, dijo, profesor. para recomendaciones Sí. para la gente que está en esto, dicen, ¿cómo hacemos para verificar nosotros si una noticia es falsa o no? Lo primero que tiene que ver, realmente es generado por un profesional del área Sí. tiene pruebas forenses sobre esa situación que está sucediendo, Ujú. quiere decir, tiene las fuentes reales, o sea, tienes el cadáver del muerto. Sí. Sí. Es decir, tiene resonancia en medios reconocidos. O sea, yo busco. Oye, a veces nosotros, los Buscas que 3 o somos 4 periodistas, tú, sí. tú dices, mira, está pasando esto, y si yo no he visto nada, déjame chequear. De hecho, hay una organización que se llama chequeado.com que Ah, incluso dio un taller aquí hace poco, y hay muchas organizaciones que se dedican a esto. Yo hice un taller de Fake News, precisamente con la Universidad de Texas, sobre cómo verificar que una información es falsa o no es falsa. sí. Entonces, ¿qué haces tú? Contrastas la información, contrastas las publicaciones y después te dicen, es falso. Tú estás concluyendo que es falso. Y ahora con esto que decía, espera que se me olvidó el nombre Adolfo. de Adolf, no es Adolf. No, no es Adolf, es Adolfo. Adolfo, perdón, ya me sacaron. Sí. Me está diciendo Goyo que nos vamos. Un minuto para decir Qué hasta problema. luego. Profesor Edison Pero Castro. hasta luego también. Realmente no tiene un sesgo político esa noticia, no tiene algún interés particular. Todas esas cosas tengo que revisar. ¿Has visto que sea tendencia por alguna razón y resulta que después no es lo que es? Y entonces, por ejemplo, un caso concreto, el presidente Petro sacó una información de una situación reciente, pues, sucedida en Bogotá, que supuestamente pues, estaban diciendo por las redes sociales que estaban abusando de unos niños. Y entonces Ah, sí, resulta que sí, después él horrible. desmintió, mira, no Él era, mismo no lo era desmintió. esto, no era. Eso es un ejemplo de Eso. cómo las redes sociales pueden construir una narrativa que no es la adecuada ni es real, pero el problema es cómo los medios pueden hacerse eco de eso, de algo que no es. Gracias, profesor Edison Castro de la Ilustre Universidad del Zulia. Señores, inscríbanse en el curso de locución para que hablen bonito como él. El 27 comienza.